Al ver la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esto dice el Evangelio del día de hoy, 7 de julio 2026. El Señor ahora ve también la multitud, ovejas sin pastor. ¿Por qué lo ve el Señor así? Porque cada quien tiene su propia iglesia y dice que es la iglesia del Señor. Han asignado pastores, apóstoles, todo lo que se llama religión. Resulta que el Señor no lo sabe. ¿Por qué? Porque dice el profeta Oseas, han asignado reyes sin saberlo yo. ¿Por qué? Porque cada quien empieza a poner sus propias reglas, su propia idea, y dice, voy a hacer una iglesia, voy a fundar una iglesia. Y por eso ahora el Evangelio dice al Jesús a sus discípulos, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Pidan y rueguen al Padre para que envíe más trabajadores para anunciar el Evangelio, para anunciar su palabra con las Sagradas Escrituras, para que todos estemos unidos bajo un solo rebaño. Ese es el objetivo, para que no haya hombres y mujeres desamparadas, ovejas sin pastor. Bienvenidos. Vamos a la primera lectura de este día 7 de julio. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. Han nombrado reyes sin contar conmigo. Han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es explosivo, a mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios. Por eso quedará hecho tizas. Siembra vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano. Y si la produce, los extranjeros se lo comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, la ignorarían como si fuera de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 103c. Nosotros confiamos en el Señor. Todos nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tiene ojos, pero no ven. Tiene orejas, pero no oyen. Tiene nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tiene pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuando confía en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor.
Él es su auxilio, su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús corría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, hoy este día el Señor nos habla del corazón, porque el Señor nos invita a que debemos estar sujeto a Él, que debemos hablar con Él, que debemos tener un encuentro con Él y que Él sea nuestra dirección, todo lo que hagamos. No podemos plantar algo, no podemos asignar algo sin el conocimiento del Señor. La epícopa del Evangelio dice claramente: esto dice el Señor. Vamos a ver lo que dice la epícopa. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Cómo lo conocemos al Señor? Cuando ustedes y yo nos sujetamos, nos incorporamos a su iglesia para que Él nos conozca y nosotros los conocemos su voz. Porque en este tiempo del siglo XXI hay muchas multitudes y comunidades que no están sujetos a la iglesia de Él. Por eso dice en la primera lectura de Oseas, y nos pone a la atención donde nos dice, nos enseña sobre la obediencia. Nos debemos sujetar a las palabras del Señor y no a nuestro conocimiento de religiosidad. Porque en el pueblo de Israel, cuando se apartaron al Señor, sí siguieron al Señor, pero a un Dios, a desconocidos, a ídolos. Y por eso el Señor dice ahora que debemos sujetar a Él para poder caminar y no caminar en peligro. El hombre tiene un conocimiento y se aferra a su autoridad,
a su creencia y sin respaldar la autoridad de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber la autoridad de Dios? Por medio de sus ministros, por medio de la iglesia. Cuando nos habla allí en Efesios 2:20, edificaos sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, porque ellos son base y fundamento para poder regirnos. Y cuando no estamos a llamarnos o a sujetarnos a los mandamientos del Señor, entonces pasa como le estaba pasando en la primera lectura del profeta Oseas, que hicieron ídolos que fabricaron por medio de manos de artesanos y que el Señor no le parece bien. Pero el comienzo dice que han nombrado reyes que él sin saberlo. En otros pasajes, yo creo que está en Ezequiel, han nombrado pastores o han nombrado hombres, profetas, que yo lo sepa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Profetas falsos. Ahora el Señor nos dice que debemos nosotros sujetar a Él para que seamos y caminemos con una espiritualidad, con un conocimiento de parte de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo para que nos guíe todo lo que podemos hacer. Aquí puntualmente dice Jesús a sus discípulos: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Ruego, por tanto, al Padre para que envíe más trabajadores. Es aquí las vocaciones sacerdotales que se debe de dar más. Pero cuando Jesús se dio cuenta, cuando estaba anunciando y predicando su palabra, y vio la multitud, las ovejas desamparadas como ovejas sin pastor, es necesario que debemos hacer un cristianismo sujeto al Señor y a sus ministros, a la tradición, al magisterio, para poder caminar en unidad. Esa unidad, cuando Jesús oraba al Padre, insistía en la unidad, insistía que sean uno. San Juan 17, del 17 en adelante al 22, él rogaba al Padre que sean uno porque así como ellos uno al Padre y al Hijo, y que también sus discípulos, su comunidad sea uno. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio, porque hay buenas noticias, las noticias que nos impacta al corazón cuando creemos que Jesús es el Señor de nuestro Dios en nuestra vida. Bienvenidos.